Buenas, nuestro grupo está conformado por mi compañera Melissa Vargas y mi persona Camilo Molina. En esta ocasión les vamos a explicar la obtención de una ecuación diferencial del fenómeno de la evaporación de una gota de lluvia. A continuación mi compañera les explicará cómo obtuvimos la ecuación diferencial. Para la obtención de la ecuación vamos a usar ciertas variables como la K, que es la constante de proporcionalidad, que la vamos a usar como menor a 0. M, que es la masa de la gota de lluvia, ρ, que es la densidad del agua, R sub 0, que es el radio de la gota de lluvia, P, que es el momentum lineal, V, que es la velocidad, y como vamos a considerar que la gota de lluvia es una esfera, vamos a usar el área y el volumen de esta, que sabemos que el área es 4pi por r a la 2 y el volumen 4/3 de pi por r a la 3. Vamos a suponer que la rapidez de la evaporación de la gota de lluvia es proporcional a su área y se va a despreciar la resistencia del aire. Entonces se tiene que la pérdida de masa es proporcional al área de la esfera, que es, ya como lo dije, es 4pi r a la 2, y como son proporcionales, por eso es que se agrega la constante de proporcionalidad. Entonces se iguala la pérdida de masa, que se simboliza como dm de t, y se iguala al área multiplicado por la K, que es la constante de proporcionalidad. Como sabemos que ρ es masa sobre volumen, entonces vamos a despejar masa y la vamos a reemplazar. Entonces dejamos la ρ indicada y reemplazamos el volumen, que es 4/3 de pi por r a la 3. Y esta ecuación se va a derivar con respecto al tiempo para obtener otra igualdad con la pérdida de masa. Después de simplificar, igualamos las dos ecuaciones que anteriormente mostré que estaban igualadas a la pérdida de masa, obteniendo que 4K por pi por r a la 2 es igual a 4pi por ρ por r a la 2 por el de r de t. Esto se simplifica y se obtiene que K sobre ρ por dt es igual al de r, o sea, al diferencial del radio. Entonces, para despejar, integramos a ambos lados de la igualdad y se obtiene que K sobre ρ por t es igual a r más la constante de integración, que es la c. Lo anterior lo vamos a evaluar en t igual a 0. Entonces, como acá nos queda una multiplicación por 0, nos va a dar 0. Y nos queda que 0 es igual a r de 0 más c, que es la constante de integración. Vamos a despejar c y nos queda que c es igual a r de 0. Nos dicen que el radio de la gota de lluvia cuando t es igual a 0 es r sub 0, por lo que reemplazamos acá. Entonces, como ya tenemos el valor de la constante de integración, lo reemplazamos en esta ecuación y nos queda que r de t es igual a K sobre ρ por t más r sub 0. Se considera que la gota de lluvia realiza una caída libre partiendo del reposo. Para esto se aplica la segunda ley de Newton. Entonces, F es igual a masa por la aceleración y F es igual al cambio del momentum lineal en el tiempo, o sea, de P de t. Como ambas ecuaciones están igualadas a F, entonces las podemos igualar entre sí. Nos queda que el cambio del momentum en el tiempo es igual a la masa por la aceleración. Sabemos que el momentum es masa por velocidad, entonces podemos reemplazar el momentum en este diferencial y nos queda que el diferencial de m por v sobre dt es igual a la masa por la aceleración. Como es un movimiento en caída libre, entonces la aceleración se reemplaza o es igual a la gravedad. Y entonces lo cambiamos acá, cambiamos la masa, que ya la habíamos hallado anteriormente, que es 4/3 de pi por ρ por r a la 3. Entonces la reemplazamos acá y acá también. Y se reorganiza la ecuación sacando los términos que son constantes, que posteriormente vamos a simplificar. Después de simplificar lo anterior, vamos a derivar teniendo en cuenta la regla de la cadena. Y para simplificar un poco vamos a dividir por r a la 3, ya que todos sus términos de la ecuación tienen un r. La diferencia es que este está elevado a la 2. Entonces acá nos va a quedar un r de t en el denominador. Entonces nos queda esto sobre el r de t más el diferencial de la velocidad, que es igual a la gravedad. Esto se reorganiza y se reemplaza r de t, que sabemos que es K sobre ρ por t más r sub 0, que fue donde reemplazamos la constante de integración. Entonces nos queda el diferencial de la velocidad más 3 por K sobre ρ, todo eso sobre K sobre ρ por t más r sub 0, todo por v igualado a la gravedad. Esto nos da una ecuación lineal no homogénea, que es la ecuación que simboliza el comportamiento o el fenómeno de la evaporación de la gota de lluvia.
Mi compañera les explicó cómo obtuvimos la siguiente ecuación. Al tener esta siguiente ecuación, lo que decidimos fue resolverla por el factor integrante. El factor integrante, como sabemos, es Euler a la integral de lo que acompaña al término de la mitad, o sea, en este caso la v, sin la derivada. Al resolver el factor integrante, la integral, nos va a quedar e a la 3 logaritmo natural de k sobre ρ por tiempo más r sub 0. Por propiedades del logaritmo natural sabemos que ese 3 puede pasar a multiplicar lo que acompaña, lo que está entre paréntesis en el logaritmo natural. Por otra propiedad del logaritmo natural, sabemos que Euler a la logaritmo natural de algún término va a quedar solamente ese término. Bueno, ya sabemos que el factor integrante es ese. Al tener el factor integrante multiplicamos ambos lados de la ecuación por el factor integrante. Eso nos va a dar la derivada de un producto, que hace la derivada de ese producto del factor integrante por la velocidad, igualado a algo. Al resolver esta ecuación podemos despejar la velocidad con respecto al tiempo. En este caso nos va a dar esta ecuación. En el inciso A nos quieren determinar la velocidad si la gota de lluvia cae a partir del reposo. ¿Cómo así que a partir del reposo? Pues como cae a partir del reposo sabemos que la velocidad en ese entonces va a ser 0 y el tiempo va a ser 0 porque apenas es que va a empezar a caer. Entonces reemplazamos el tiempo, que es igual a 0, en la ecuación, y también reemplazamos la velocidad cuando el tiempo es 0, que va a ser 0, y tenemos esta ecuación. Pues, la única constante que no conocemos va a ser la c. De resto todas las constantes las conocemos, entonces lo que vamos a hacer es despejar c. Al despejar c, la reemplazamos en la ecuación donde teníamos la velocidad, para ya tener la velocidad después de que la gota de lluvia cae desde el reposo. En el siguiente inciso, que es el B, tenemos que mostrar que el radio de la gota de lluvia en el tiempo es igual. Nos dan la siguiente ecuación. Para demostrar esto, cogemos dos ecuaciones, que es la densidad, que es igual a la masa sobre volumen. En este caso despejamos la masa, y el volumen, que sabemos que es el volumen de una esfera. Al derivar ambas ecuaciones tenemos una derivada de masa con respecto al tiempo, las cuales podemos igualar. Pues acá tenemos la derivada de la densidad por el volumen con respecto al tiempo. Entonces conocemos el volumen de la esfera, entonces reemplazamos tal volumen. En este caso simplificamos términos similares. Acá nos va a quedar una k sola. Pasamos todo al otro lado para que quede el dr solo. Al multiplicar 3 por una constante va a dar otra constante, entonces queda una constante k sola. Después tenemos, para separar el dr y el dt, aplicamos integral a ambos lados. Nos queda la siguiente ecuación, que r es igual a k sobre ρ por tiempo más la constante c, que sale de la integral. Si ponemos que tiempo es igual a 0, podemos despejar que c es igual a r sub 0. Entonces reemplazamos c en la ecuación anterior y nos da la siguiente demostración. Para el inciso c nos dan los siguientes datos. Si r sub 0 es igual a 0,01 pies y r es igual a 0,007 pies en 10 segundos después de que la gota cae desde una nube, determina el tiempo en el que la gota de lluvia se ha evaporado por completo. Para esta ocasión cogemos la ecuación que obtuvimos en el inciso b. Reemplazamos dichos datos que nos dieron. Tenemos r sub 0 cuando t vale 10, entonces reemplazamos 10 donde aparecen todas las t, y tenemos el radio cuando el tiempo es 10, que es 0,007 pies. Se despeja la constante que no conocemos, que es k. Cuando conocemos k, ya la reemplazamos otra vez en la ecuación del radio. Entonces, como nos piden hallar cuando la gota se ha evaporado por completo, sabemos que en ese caso el radio va a ser 0, cuando ya no existe un radio. Entonces despejamos tiempo, que eso va a ser igual a 33,33 segundos.